Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Buenos días. Los saludo hoy 9 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos atentos al tema los dos depósitos. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hoy nuestro tema es los dos depósitos. Ese es nuestro tema, los dos depósitos. Y para esto vamos a mirar en 2 Timoteo 1, 12 al 14. Y tal vez pueda acompañarme en esta oración inicial. Si tienes libertad, levanta una mano. Si sientes esa libertad, en caso de que no la sientas, levanta las dos manos, porque tú eres libre en el nombre de Jesús. Nada ni nadie te roba la bendición. Amén. Tú eres un hijo de Dios. La bendición de Dios está garantizada para tu vida. Y no solamente eso, sino que Él te hace bendición para otros. Digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, háblame. Mi corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 14. Segunda Timoteo capítulo 1 versos 12 al 14, 12, 13 y 14. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hasta ahí esos tres versículos. Esos tres versículos son los versículos que debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida. Hoy vamos a ver. El versículo 12 nos habla de un depósito, ¿sí lo notó? Y el verso 14 nos habla de un depósito. Si los leemos de pronto desprevenidamente, sin mucha concentración, podríamos pensar que se trata del mismo depósito, pero no es así. Son dos depósitos. Por eso vamos a ver hoy los dos depósitos. El verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito mencionado en el verso 12, ¿quién lo guarda? Mire, dele una miradita al verso 12. ¿Quién guarda ese depósito mencionado en el verso 12? Lo guarda Dios, porque dice: ¿saben quién ha creído? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, ese depósito, ¿cuándo se manifiesta? Es un depósito que Dios guarda para aquel día. ¿Y cuál es ese aquel día? Es el día de la manifestación del Señor. Así lo dice la Biblia. ¿Y qué es el día de la manifestación del Señor? Es cuando el Señor
regresa por segunda vez de manera visible. Ese es aquel día. Así que el Señor guarda, es Dios el que guarda ese depósito del verso 12 y lo guarda para ese día, lo guarda para aquel día. Ahora, ¿de quién es ese depósito? Según el verso 12. De Pablo. También podemos decir que es un depósito de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Cada hijo de Dios, escúcheme hermano, cada hijo de Dios tiene un depósito como el del verso 12. Acá tuvimos una situación muy particular el miércoles. Por seguridad nuestro hermano Luis Fernando no vino. No ha llegado. Viene con refuerzos. Nos robaron. Terminando la reunión nos robaron. Y entonces hay que estar muy pendiente, con mucho cuidado. Están robando mucho, ¿no? Y están robando muchos celulares. ¿Cuándo fue, Isa, que viste un robo? Antenoche. Anoche. En el día. Oh, por Dios. Y bueno, pensándolo bien, yo como que guardo mi celular. Hay unas medidas que hemos tomado, las hemos charlado y las hemos tomado para poder tener las reuniones de la mejor manera. No queremos tener reuniones de manera normal. Estamos luchando para que nuestras reuniones no sean normales, sino que siempre haya algo poderoso, algo que recibamos, una manifestación de gloria del Señor. Entonces no queremos que sean normales, queremos que sean como Dios las quiere, llenas de su gloria, llenas de poder. Nos toca cuidar, pero mira que ese depósito mencionado en el verso 12 no nos toca cuidarlo nosotros, lo cuida Dios. Es un depósito nuestro que se va a manifestar aquel día cuando Él regrese y lo guarda Él mismo. Ese depósito es una recompensa que tenemos todos los hijos de Dios y que vamos a disfrutar precisamente cuando el Señor venga por segunda vez. Ahí vamos a disfrutar una recompensa. El Señor es el que guarda esa recompensa. No nosotros, es Él mismo. Así que estemos tranquilos que recompensa vamos a tener. Dígale a la persona que esté ahí cerquita, no se preocupe por su recompensa. Ese depósito mencionado en el verso 12 no nos toca a nosotros guardarlo. Ese lo guarda Dios. Listo. Ahora miremos el verso 14. El verso 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito, ¿quién lo tiene que guardar? Ese sí lo tenemos que guardar nosotros. Ese sí lo tenía que guardar Pablo, lo tenía que guardar Timoteo, lo tenemos que guardar cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios tiene que guardar el depósito mencionado en el verso 14. El del verso 12 lo guarda Dios, el del verso 14 lo guardamos nosotros. Por eso es que son dos depósitos distintos. Dos depósitos. ¿A qué le suena a usted la palabra depósito? ¿Un lugar para guardar? ¿O algo que se guarda en un lugar? ¿Ambas? Ambas, ¿cierto? Un depósito puede ser una bodega. Ok. Un contenido, sí, claro. Eso, me gusta más esa. Cuando usted va al banco y lleva una platica, usted hace un depósito a una cuenta determinada, ¿cierto? Pero también puede ir al banco y en vez de guardar plata, sacarla de ese depósito. Si usted saca y saca, si usted gasta y gasta de ese depósito que tiene en el banco y no echa, ¿qué va a pasar?
se le acaba, ¿cierto? Pero si usted es muy juicioso, usted va a mantener bien esa cuenta y no solamente va a sacar, sino que sobre todo está cuidando de abonar, de echar, de hacerla crecer, de guardar. Como dice el verso 14, guarda el buen depósito. Recuerdo una palabra del pastor César Fajardo, que con la princesa lo recordamos en estos días, en una prédica de la necesidad de continuamente buscar la llenura del Espíritu Santo. Él decía que recordaba cuando iba en el carro, iba a un lado en el carro, iba en el otro lado, y él está pendiente de la aguja de la que le marca el nivel del tanque de la gasolina. Y cuando el tanque está muy lleno, va hacia una letra. ¿Recuerdan qué letra es? F. ¿F de qué? De full, que está full, está lleno, ¿cierto? Y que cuando está muy poquita, la aguja va al otro lado, ¿cierto? A veces vamos en el carro que esa aguja está que se parte ahí. ¿Qué letra es la que hay allí? E. Y el pastor César Fajardo dice que esa E es de échele. Full y échele, según él. Así nos pasa a nosotros. Mire, nosotros venimos hoy, nos llenamos, ¿cierto? De pronto que hoy podemos quedar full y salimos y de pronto alguien casi se escapó de golpearnos allá o de robarnos, o una discusión en la casa, y entonces ese depósito empieza a gastarse, a gastarse, a gastarse, porque usted no va a poner a pelear con todo el mundo, sino que usted deja que se manifieste esa gracia de Dios en usted, pero la va gastando, y si no lo repone, llega el momento que pone a pelear con todo el mundo. Usted es el que compra la pelea, porque se ha quedado sin ese depósito, está vacío, está en échele, tiene que echarle. Hemos experimentado que el Señor nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Él es nuestro pronto auxilio. Nosotros acudimos a Él y Él nos atiende. Él es la roca de nuestra salvación. Si nosotros invocamos el nombre de Él, podemos disfrutar de su gracia. La demora es que nosotros invoquemos su nombre. A veces no estamos listos para algo, fue de sorpresa, y en ese momento el Señor nos da gracia para esa situación particular. Es como una gracia express, por decirlo de una manera, porque no la teníamos y sucedió algo que no esperábamos y no podemos con eso. Entonces en ese momento el Señor nos auxilia puntualmente. En ese momento es como una especie de gracia automática. Lo hemos experimentado, ¿cierto? El punto, queridos hermanos, es que no podemos nosotros como hijos de Dios vivir de gracias automáticas. No espere, querido hermano, a que tenga el gran problema para ahora sí acudir al Señor para que le dé gracia, sino que previamente busque al Señor y llene ese depósito de gracia, para que cuando venga la situación usted ya va a estar listo, va a estar lleno y puede enfrentar la situación que sea. Cuando recién conocemos al Señor, no estamos habituados a esa dependencia, ni a buscar una gracia para llenar nuestro depósito. Entonces dependemos de esa gracia instantánea y Él nos ayuda. Miren, yo no sé si usted recuerda en sus primeros días, meses o incluso años de convertido, que hacía unas torpezas y el Señor lo libró. Fue una gracia instantánea. Él considerándolo usted, porque usted todavía no tenía un bagaje, una experiencia, su depósito todavía no estaba suficientemente lleno como para enfrentar con madurez ciertas cosas. El Señor le dio la mano literalmente. Cuando ya tenemos un tiempo, el Señor nos sigue dando la mano, pero no podemos depender de esas gracias instantáneas. Tenemos que hacer algo para mantener nuestro depósito lleno.
Así que ese depósito mencionado en el verso 14 es un depósito que nosotros tenemos que guardar. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito está en nuestro espíritu porque es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito está en nuestro espíritu y tenemos que guardarlo. Tenemos que cada día mirar cómo está esa bodega, cómo está ese almacén, cómo está ese depósito y tenemos que llenarlo del Señor. Haces bien en venir hoy acá, estás llenando tu depósito. Para que cuando llegue la situación, poder nosotros saber qué hacer. El verso 13 nos muestra, que está entre los dos depósitos, nos muestra una manera que tenemos que tener en cuenta para guardar nuestro buen depósito. Dice el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener, diga retener. Entonces, la palabra que dimos o que recibimos el domingo pasado, ¿qué fue cuál? Tan fuerte como ese día. Esa palabra no es que, sí, no me acuerdo, pero fue chévere. No, la tenemos que retener. Esa es una de las maneras que debemos hacer para poder estar tan fuertes como ese día que recibimos la palabra. Si la retenemos, lo que el Señor, la bendición que el Señor nos dio hoy, la tenemos que retener. La que nos dio hace 8 días, la que nos dé hoy, la tenemos que retener por hoy, por mañana. Pasan 10 años y es igual. Yo no sé si usted ha conocido personas en el pueblo del Señor que un día le predican algo de 2 Timoteo 1 y la persona feliz dice amén, amén. Al mes una persona le predica lo mismo y dice que significa otra cosa, y la misma persona que a lo otro dijo amén, otra vez está feliz diciendo amén, amén, y en un año le cambian la cosa y sigue diciendo amén, dice amén a lo que le digan. Obviamente esa persona no está reteniendo. Si no se retiene, el depósito se le va a acabar. Una manera práctica para guardar el depósito es retener no solamente la palabra que Dios nos da, sino todas las bendiciones que el Señor nos da. Si en el 2014, que es un año especial, nosotros aprendimos algo, el Señor nos reveló algo, eso no ha cambiado para hoy. La palabra de Dios no cambia, es la misma, la tenemos que retener. Si así lo hacemos, entonces estamos guardando nuestro depósito, nuestro buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro depósito esté lleno de esa gracia y no estar dependiendo de una gracia instantánea. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, recuerdan que vino Satanás y lo primero que le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Un momentico, Satanás, discúlpeme, ante todo, yo he aprendido que lo primero es orar. Entonces el Señor le dijo a Satanás: un momentico, que antes de contestarle voy a orar. Y él se postró a orar. Dice la Biblia, en Mateo 4, Lucas 4. No. ¿Cómo así? O sea que no oró. Y ya había orado. ¿Cómo estaba el depósito del Señor? Lleno. Ahora, si lo coge de sorpresa, ¿qué va a hacer? ¿Le va a contestar a Satanás en sus propias fuerzas? ¿Le hubiera contestado? Ahí sí le toca decirle: Satanás, tacho, un momentico, porque me cogió desprevenido, necesito gracia, porque sin gracia yo no puedo enfrentar a Satanás. La gracia, recuerden que es la vida resucitada de Cristo manifestándose en mi vida. Sin eso yo no puedo enfrentar a Satanás. Entonces, si en un momento dado Satanás te ataca y tú ya has orado, ya has meditado la palabra, tienes tu depósito lleno, le puedes contestar. Pero si en ese momento te cogió de sorpresa, no te hagas el valiente. No, yo
puedo contra Satanás. Tengo el depósito vacío, pero yo puedo. No, el carro lo va a dejar tirado, por buen carro que tenga, necesita combustible. Por muchas experiencias que tengas en el Señor, por mucha fe que tengas, necesitas que el depósito esté lleno. Y si te cogió algo de sorpresa, vas a tener que acudir a esa gracia que he llamado yo instantánea. ¿De acuerdo? No podemos depender de esas gracias instantáneas, pero el Señor es misericordioso y aún así nos va a ayudar. Sino que debemos guardar nuestro buen depósito, reteniendo todo, llenándonos continuamente de Él. Amén. Vamos a enfocarnos en ese depósito que está mencionado en el verso 14, que es el que nos corresponde a nosotros guardar. El otro lo guarda Dios y se trata de la recompensa. En la medida que guardemos el depósito del verso 14, vamos a disfrutar del depósito del verso 12. El Señor lo guarda. Entonces, en la medida que nosotros guardemos adecuadamente el verso 12, el depósito del verso 12, vamos a disfrutar del depósito del verso 14, que lo va a guardar Dios. Hace 8 días, con la prédica, ¿qué fue cuál? Diga, tan fuerte como ese día. Dígalo otra vez, tan fuerte como ese día. Nosotros no podemos decir, no, se me olvidó. Si se nos olvida, entonces ¿cómo vamos a estar tan fuertes como ese día? No se nos puede olvidar lo que el Señor nos dijo. ¿Qué tal que Caleb, cuando viene de dar el reporte, dijera, ay, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No, el Señor, él sabía que el Señor les había dado esa tierra. Hace 8 días vimos en Josué 14:9, le invito a que le demos una mirada. Josué 14:9 dice: entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Si usted nota, ahí están los dos depósitos. El depósito que él guarda es cuando dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y el otro depósito, el que guarda el Señor, es cuando dice, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua. Un depósito tiene que ver con la recompensa, lo vimos ahorita, y otro depósito es con la gracia que nosotros debemos cuidar que esté llena en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar buscando continuamente la gracia del Señor, retener las bendiciones del Señor para que ese depósito esté lleno. Aquí entonces con ese versículo se ven esos dos depósitos. Quiero que vayamos a unos ejemplos muy puntuales y nos van a ilustrar mejor el asunto. Vamos a Lucas capítulo 15 verso 17. En Lucas capítulo 15 encontramos 3 parábolas muy interesantes. Una de ellas es la parábola de un hombre que tenía 2 hijos, un padre amoroso, el padre amoroso de 2 hijos. Uno de ellos se hizo muy famoso con un alias. ¿Recuerdan? El hijo pródigo. Dice en Lucas capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a mirarlo despacio. ¿Este era hijo o no era hijo? Claro, era hijo. ¿Legítimo? Sí. ¿Conocía al padre? ¿Conocía la casa del padre? Y tanto la conocía que él reconoce que allá hay abundancia de pan. En cambio, ahora que está lejos, que se fue lejos de la casa del padre para vivir desordenadamente y gastó toda la herencia que tenía, viviendo perdidamente, como explica la parábola, sucedió algo que dice el verso 17. ¿Qué dice?
y volviendo en sí. Ese tipo estaba muy perdido, estaba embolatadísimo. Sin embargo, volvió en sí. Ese es un ejemplo de esa gracia instantánea. Él estaba vacío completamente de Dios, ¿o no? Completamente. Lejos de la casa del Padre. Necesitado, aguantando hambre, estaba pasando gran necesidad. Pero una gracia instantánea que lo hizo volver en sí. Algo lo iluminó, estaba lejano, estaba más perdido. Se ha embolatado con religión, se ha embolatado con cosas del mundo, con placeres, con pecado, con el diablo, y todo lo tenía alejado de Dios. Sin embargo, como nos ha pasado a muchos de nosotros, por allá en medio de tanto desorden, de tanta desobediencia, de tanto pecado, de tanta terquedad, de tanta carne, de tanto demonio, de tanta contaminación, por allá en un momento un rayito de luz nos iluminó y nos hizo volver en sí. Esa es la gracia instantánea. Y gracias a Dios por esa gracia instantánea, muchos de nosotros, como el que le habla, ha tenido esas situaciones y ha vuelto al Señor por esa gracia instantánea. Pero hermanos, no podemos depender de esa gracia así. Imagínate entonces nosotros viviendo de cualquier manera, a ver si de pronto hay una gracia instantánea que nos haga volver. No puede ser. Tenemos que guardar nuestro depósito. Si este hijo hubiera guardado su depósito, estaría lleno y jamás se hubiera ido de la casa del Padre. Amén. Miremos otro ejemplo. Está en Mateo capítulo 17, verso 21. Ese ejemplo de Lucas 15 me gusta porque es algo muy personal. Pero el de Mateo 17, 21 tiene que ver con ayudar a otros. ¿Usted quisiera ayudar espiritualmente a otra persona? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿usted me ayudaría espiritualmente? ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien espiritualmente? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Orar por esa persona. ¿Sí? No tenemos ni siquiera que estar junto a la persona, sino que en nuestras oraciones recordamos a esa persona y le decimos, bendice a tal persona, guárdale, líbrale, llénale. Vamos a lo que dice en Mateo capítulo 17, el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? ¿Qué situación había ahí? Había un muchacho endemoniado y el papá atormentado, todo triste, todo frustrado con esa situación. Le pidió ayuda a los discípulos. Los discípulos que ya seguramente habían visto cómo el Señor lo hacía y ellos también le habían hecho, dijeron, eso para nosotros es pan comido. Y fueron a echar fuera ese demonio, pero no pudieron. Cuando ven que viene el Señor Jesús, entonces el papá le dijo, mire, tengo esta situación y estos muchachos no pudieron. Y qué pena, ¿cierto? Y entonces el Señor les llama la atención. El Señor les llama la atención y les instruye que hay un tipo de demonios, cierto tipo de demonios, que son más resistentes. Por lo tanto, requieren que la persona o las personas que lo van a echar fuera, ¿qué tienen que hacer? Como dice el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? Un momentico, nos vamos a poner a ayunar y a orar. Y se ponen a ayunar y a orar y el demonio se va. ¿Sí? No es así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Las personas van a ayunar, las personas van a orar y entonces eso va a hacer que su depósito se llene de gracia, se llene del poder de Dios, se llene del poder de resurrección, y cuando alguien venga con su hijo endemoniado, entonces le va a poder decir
conforme a la voluntad de Dios, cómo ayudar. Va a echar fuera el demonio. ¿De acuerdo? ¿Qué le faltó a los muchachos? ¿Qué le faltó a los discípulos en ese momento? De pronto les faltó fe. Les faltó poder de resurrección para echar fuera ese demonio. A ellos les faltó, básicamente les faltó esa fe. Si ellos no estuvieran dependiendo de una gracia instantánea, sino que tuvieran su depósito lleno, hubieran sido más efectivos en ayudar a las personas. Así que tú amas a tus familiares y todo eso, pero quieres ser más efectivo para cuidarlos, para bendecirlos. No esperes esa gracia instantánea siempre, sino que guarda el buen depósito que tienes en tu vida por el Espíritu Santo que mora en ti. Tienes que guardar ese depósito, llénate del Señor. Entre más te llenes del Señor, cuando digas la palabra de bendición para esa persona, va a ir con todo el poder del Señor. Ese depósito nos ayuda también, no solamente para nosotros, sino también para ayudar a otras personas. El Señor les dijo así: este género no sale sino con oración y ayuno, no con gracias instantáneas. De pronto usted está descuidado y un demonio lo atacó. Usted depende del Señor: Señor, ayúdeme. Y le dices: en el nombre de Jesús te paralizo y te ordeno que salgas de esa persona. ¿El demonio te va a hacer caso? ¿Siempre? Puede que sí, puede que no. Aquí vemos un ejemplo que no hicieron caso. ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? Llenar el depósito. No fue suficiente esa gracia. Ellos tuvieron una gracia instantánea aquí, porque por lo menos el Señor les dio una revelación. Y para esa revelación necesitaron esa gracia instantánea. El Señor no les dijo: yo les voy a decir, pero primero se meten en ayuno y oración, después sí les digo. No, Él les dijo de una vez: gracia instantánea. Pero para llenar el depósito no es así. Para llenar el depósito tienes que ayunar y tienes que orar. Dígale a la persona que está ahí a su lado: ¿quieres bendecirme? Ahora dígale: ayuna y ora. Claro, porque ¿cómo viene la bendición de Dios para las personas? No es una fuerza nuestra, es de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Señor? Como Pablo ya lo había dicho, reteniendo esas palabras, ¿cierto? Pero acá nos dice, el mismo Señor Jesús dice que con oración y con ayuno. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 2, verso 13, que es un versículo que hemos visto recientemente. Primera de Juan capítulo 2, verso 13. Primera de Juan capítulo 2, verso 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. De ese versículo hemos hablado ya varias veces. ¿Recuerdan quiénes son esos hijitos? Los recién convertidos. ¿Esos tendrán ya el depósito bien lleno de gracia? No. ¿Qué necesitan? Hay otro grupo que es mencionado allí que se llama jóvenes. ¿Quiénes son esos jóvenes? No son hijitos, ya han madurado un poquito más. Han retenido la palabra y eso les ha dado poder para vencer al maligno. ¿Cierto? ¿Cómo hicieron ellos para vencer al maligno? Reteniendo la palabra. Así se les llena el depósito y tienen el poder para vencer al maligno. Los jóvenes no son hijitos, pero todavía pueden madurar más, pueden crecer más hasta ser ¿qué? Padres. ¿Cómo llegan a ser padres? Tenían que pasar por hijitos, luego por jóvenes. Es un tiempo. No solamente es orar, escúcheme. No solamente es orar, no solamente es ayunar, no solamente es retener,
también necesitan tiempo. No es lo mismo el tiempo que James Felipe lleva orando para llenar su depósito que el tiempo que el pastor Ariel lleva orando para llenar su depósito. ¿Amén? ¿O es el mismo tiempo? ¿O no importa el tiempo? Sí importa. No estoy hablando de que es que ora más horas o más minutos al día. No, yo digo eso, años. Usted puede notar que el pastor Ariel tiene más años que James Felipe. Más años con el Señor. Lo ha buscado más. Ha enfrentado más cosas. Una cosa es la actitud. La actitud de un recién convertido puede ser mejor que la actitud de uno que lleva muchos años convertido. Sí. Pero de todas maneras el tiempo cuenta. Hay unos que son hijitos, hay unos que son jóvenes y hay unos que son padres. El tiempo cuenta para llenar ese depósito. Quiero que miremos, por favor, Proverbios capítulo 3, verso 6. Proverbios capítulo 3, verso 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A quién hay que reconocer en todos los caminos? Al Señor. Entonces, un camino puede ser cuando estamos enfermos. Ese es un camino muy interesante. Estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, allí, ¿qué tenemos que hacer según el verso 6? Reconocer al Señor en mi enfermedad. Saber que Él está conmigo, que Él me consuela, que Él me da fuerzas, que Él me sana. Ahí lo tengo que reconocer. Listo, ya no estoy enfermo, ya me sané. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer al Señor. Reconocer que Él me ayudó cuando estaba enfermo. Lo voy a alabar, lo voy a bendecir. Lo reconozco en todos mis caminos. Estoy siendo tentado en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer al Señor, que es poderoso para librarme. Lo tengo que reconocer. Él es mi escudo. Él es la roca. Lo tengo que reconocer. No estoy tentado, estoy tranquilo, estoy apacible, estoy descansado, estoy en reposo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Reconocer al Señor. Lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer como el descanso, como mi reposo, como mi paz, como lo que yo necesito. Tengo que reconocer al Señor en todos mis caminos. Dígale a la persona que está, ayúdeme con esto, porfa. Dígale, tóquele el hombro, dígale, reconoce al Señor en todos tus caminos. Excepto en el área financiera. No, cuando el Señor dice, reconócelo en todos, se refiere a todos. A todos. Cuando tienes plata, cuando no tienes plata, cuando en vez de plata tienes deuda, ahí tienes que reconocer al Señor. Tenemos que reconocerlo en todo. Cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, estamos aprovechando todas esas situaciones que el Señor nos presenta para llenar nuestro depósito. Es maravilloso cuando el Señor hace un milagro de sanidad y le damos gloria a Dios. Pero generalmente el Señor llena nuestro depósito es cuando estamos enfermos. Si alguno de acá no ha estado suficientemente enfermo como para temer por un daño significativo en su cuerpo o incluso la muerte, entonces no se ha enfrentado a esa necesidad apremiante de clamar por el poder del Señor. Pero el que se ha enfrentado y ha clamado, ya tiene esa experiencia
y pudo reconocer al Señor en ese camino, y esa experiencia le llena su depósito de la gracia de Dios. ¿Y qué tal el que pecó? Mejor dicho, ¿qué tal los que pecamos? Y nos ha dado esa vergüenza que no podemos ni voltear a mirar ni a los hermanos, ni siquiera podemos escribir en el grupo, no nos atrevemos, que nos sentimos mal, sucios. Y hemos ido delante del Señor, y el Señor nos ha perdonado. Él usó esa situación para llenar nuestro depósito. Cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, estamos aprovechando para que el Señor en esas distintas situaciones llene nuestro depósito de su gracia. Tristemente, yo he conocido, yo creo que usted también, hermanos que han sufrido por años, y si no reconocen al Señor en esos caminos, van a seguir sufriendo por años, y su depósito va a mantener vacío, y van a estar dependiendo de una gracia instantánea. Y esos son los hermanos que generalmente se te acercan a decir: ore por mí, y al mes siguiente: ore por mí, y a los 3 días: ore por mí, y al año: ore por mí, y a los 10 años: ore por mí, y a los 30 años: ore por mí. Necesita gracia instantánea. ¿Y debes orar por esa persona? Sí, hay unas cosas que aprendimos con el apóstol Juan. Solamente si es pecado de muerte no se debe orar, pero el resto sí, oremos por todas las situaciones. Hay que orar por todas las personas, y el Señor le puede dar esa gracia instantánea. Está bien, la necesitamos, pero lo que no está bien es estar dependiendo por años de una gracia instantánea, sino que tenemos que llenar nuestro depósito. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo al Señor en todos nuestros caminos. Pero si no lo reconozco en aquel y aquel camino, entonces me pierdo esas oportunidades para que el Señor llene ese depósito. En Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, que no nos falte nada. Para eso entonces nos ayuda en un proceso, y parte de ese proceso es lo que él menciona en el verso 2, que son diversas pruebas. Entonces, cuando viene la prueba, puede ser que el Señor te esté castigando, claro, pero aún en ese castigo tienes que aprovechar, lo reconoces en ese camino, y el Señor te va a perdonar, te va a sanar, te va a levantar y va a llenar tu depósito, te va a completar. Él quiere la mejor versión de ti. ¿Cómo la logra? Llenando el depósito. Llenando el depósito. Esas distintas pruebas el Señor las usa para que seamos cabales, para completarnos, para perfeccionarnos, para llenar nuestro depósito. No perdamos esa oportunidad. Hay unos ejemplos que quiero que miremos con el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. Las 2 cartas de Pablo a los Corintios son cartas muy importantes, muy distintas a las otras. El apóstol Pablo se da a conocer, se ve quién es Pablo, quién es esa persona, quién es ese predicador, las cosas que él pasó. 2 Corintios capítulo 12, verso 2, sobre todo 2 Corintios. Es la que más nos presenta eso. 2 Corintios capítulo 12, verso 2,
Mire la situación, mire cómo dice este verso. Conozco a un hombre en Cristo que hace, ¿qué dice tu Biblia? Hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Qué pasó con ese hombre que conoce hace 14 años? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiero llamar, este pasaje es muy bonito y enseña muchísimas cosas. Uno de los capítulos más densos que hay en la Biblia, el capítulo 12, 2 Corintios 12, pero quiero que hoy miremos especialmente esa primera parte donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Pablo había tenido una experiencia hace 14 años y ¿se le ha olvidado? No, él la había retenido. Él había cogido esa experiencia que había tenido hace 14 años y la había guardado en su depósito. Él, toda experiencia que tenía, mire cuando él cuenta el testimonio de la conversión, ¿cuántas veces cuenta ese testimonio? Lo cuenta por todas partes donde va, cuenta ese testimonio. ¿Hace cuánto fue tu conversión? ¿Hace 14 años? ¿Hace 4 años? ¿Hace 4 meses? ¿Hace una semana? Recuerda ese momento, recuerda esa bendición, la debes retener y cada vez que puedas, cuéntala, así como hacía el apóstol Pablo. Él no dependía que en ese momento hubiera una gracia instantánea para poder ministrar, no, él ministró con algo que le había pasado hace 14 años. Ese es el depósito lleno de gracia. El mismo apóstol, pero ahora miremos en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7 es un capítulo que nos habla acerca del matrimonio. Dice en 1 Corintios capítulo 7, el verso 25. Verso 25 dice, 1 Corintios 7, 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El apóstol Pablo va a hablar allí a las vírgenes. ¿Y qué dice el apóstol? El Señor me muestra. ¿Sí? ¿Recuerda cómo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento? Así dice el Señor, o vino palabra de Jehová a mí y tales y tales. ¿Usted ve en el Nuevo Testamento algo así? No. En el Antiguo Testamento era una etapa, en el Nuevo Testamento es otra etapa, pero terminando el Nuevo Testamento vamos a una tercera etapa. Ya lo vamos a ver. Y el apóstol Pablo nos da ejemplo aquí en este verso 25. 1 Corintios capítulo 7 verso 25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. No es que el Señor, en este momento el Señor no me está mostrando algo que les diga. Pablo a veces le decía a las personas algo que en ese momento el Espíritu le estaba mostrando. Así como cuando los siervos se rimen y dicen, el Señor me muestra que tales y tales. Pero queridos hermanos, no podemos depender de esa gracia que sucede en ese momentico. El apóstol dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Él estaba ahí en la presencia del Señor y le iba a hablar a los corintios porque ellos le habían escrito preguntándole muchas cosas acerca del matrimonio. Y él está delante de la presencia del Señor y no siente una instrucción en ese momento, una revelación en ese momento para decirle a los corintios. Por eso él es muy honesto y dice, no tengo mandamiento del Señor. Así que no les puedo decir nada.
No, sí podía decirles algo. Dice, mas doy mi parecer. ¿Importa lo que el Señor muestre en ese momento? ¿Debemos depender lo que el Señor muestre en ese momento? O sea que si no me muestra en el momento no digo nada. Voy a hacer un ejercicio. Voy a quedarme callado y si el Señor no me revela algo aquí, se acaba esta prédica ya. Voy a hacer este ejercicio. El Señor es tan tremendo que mínimo me revela algo, pero ojalá que no. No me ha dicho, no me está diciendo nada. Y les digo que nos acostumbramos a un ejercicio de estar en una dependencia aquí del Señor. Al subir aquí, no solamente a predicar, a ministrar las canciones. A veces el Señor dice otra canción, les ha pasado muchas veces. Pero no siempre es así. Imaginen los de alabanza que suban acá a esperar. 30 minutos y el Señor no les ha dicho nada. Mediodía y el Señor no ha empezado la alabanza porque el Señor no, así no es. Hay gente muy linda que piensa que es así, pero así no es. Gloria a Dios cuando el Señor muestra una cosa en ese momento. Eso es una gracia instantánea, pero tenemos que tener el depósito lleno. Pablo tenía el depósito lleno, entonces pudo decir, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él dio su parecer. Y más adelante aquí en el mismo capítulo 7 de 1 Corintios, el verso 40. Dice el verso 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Mire como el apóstol es de honesto. Verso 40 dice, pero a mi juicio. ¿A juicio de quién? De Pablo. ¿Contradecía ese juicio de Pablo la voluntad de Dios? No. ¿Es posible que el juicio de uno contradiga la voluntad de Dios? Sí. Entonces hay que sintonizar. Por eso en el verso 25 dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y por eso dice el verso 40, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Una persona puede tener el Espíritu de Dios, pero su parecer, su juicio personal, no estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que no tenga el Espíritu. No quiere decir que porque tiene el Espíritu Santo siempre tiene la razón. ¿Cuántas personas tienen el Espíritu Santo y dicen que la vida eterna se pierde? Entonces yo tengo el Espíritu Santo y digo, la vida eterna se pierde. No, puede estar relleno del Espíritu Santo y estar equivocado. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a tener su depósito lleno y no dependía que el Señor le mostrara instantáneamente algo, sino que él ya tenía su depósito lleno para dar su parecer de acuerdo a la voluntad de Dios, para emitir un juicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos, estar listos a eso. Acompáñame a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes a los padres en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hablaba? Por los profetas. Ahora verso 2 dice, en estos postreros días, esos postreros días se está refiriendo a la era del Nuevo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor actualmente nos habla, según dice el verso 2,
Ha hablado por el Hijo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es el Hijo hablando. El Hijo hablando en Mateo, el Hijo hablando en Marcos, el Hijo hablando en Lucas, en Juan, en Lucas nuevamente, en los Hechos. Luego en las cartas del apóstol Pablo es el Hijo hablando. Lo que pasa es que el Hijo, como explica el apóstol Pablo en Romanos, es el Espíritu vivificante ahora que vive en ellos y por ellos es que habla. Por eso antes era por los profetas, ahora es por el Hijo, que es lo que estamos viviendo ahorita, pero estamos entrando en otro nivel. Y algunas personas como Pablo anticipadamente fueron ejemplos de ese nivel, de un nuevo nivel. ¿Cómo va a ser el momento que el Señor va a encontrar a la iglesia? En Apocalipsis capítulo 22, la primera parte del verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cuál es ese Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa esposa? La iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes habla? Dios nos habló a través de los profetas. En el Nuevo Testamento nos habla por el Hijo. Pero ¿cómo termina esta edad? Hablando el Espíritu y hablando la iglesia. Tal como vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que es un muy buen ejemplo de eso, dice, esto manda el Señor, no yo sino el Señor, pero hay algunos momentos donde dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. El Señor no me dio instrucción, pero doy mi parecer. Es el Espíritu y la iglesia hablando. ¿Cómo es posible eso? Solamente es posible guardando el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Solamente si nos estamos llenando continuamente del Señor, si estamos reteniendo la palabra que escuchamos hoy, la que escuchemos mañana, la que escuchemos pasado mañana, la que escuchemos todos los días, la situación, salimos y tuve una situación, fui a comprarme un helado y me pasó eso y todo, reconozco al Señor en ese camino que me comí el helado, lo reconozco por donde voy. Me estoy llenando del Señor, llenando del Señor. Entonces llega el momento en que no necesito una inspiración instantánea, una gracia instantánea para hablar algo de parte de Dios, sino que ya estoy saturado de Dios y lo que hable va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a terminar, por favor, mirando en Apocalipsis capítulo 3, versos 17 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versos 17 al 22. Dice, yo voy a leer el verso 17, usted me dice a qué iglesia le está hablando el Señor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Laodicea, la iglesia en Laodicea. ¿Cuántas iglesias son las mencionadas en Apocalipsis 2 y 3? 7. Y esta es la número 7, la última. Esta es la versión, la Odisea, como el Señor cuando venga va a encontrar la iglesia. Cuando el Señor venga por segunda vez, la iglesia va a tener ese tipo de la Odisea. Va a tener cosas parecidas a las otras, pero fundamentalmente va a ser como la Odisea. ¿Cómo estaba la Odisea? Según el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia del Señor no es así. ¿Usted no ha visto en el mundo la iglesia pretendiendo eso? Diciendo muchas cosas bonitas de sí misma, que no tienen necesidad de nada. ¿Y qué le hace sentir a eso? ¿Son hipócritas? No necesariamente, es que la gracia instantánea es muy rica. Gracia es gracia, instantánea o no instantánea es muy rica porque es el poder de Dios manifestado. Que yo me fui de cabeza acá y no me maté, eso es una gracia instantánea. Y yo la disfruto y toda la iglesia la... Bueno,
Yo no sé si los hinchas de otros equipos se alegren, pero pues no me maté. Una cara es instantánea, pero no podemos estar dependiendo de eso. Hay muchas cosas que disfrutan las iglesias por gracia instantánea y eso no nos puede engañar. Tenemos que guardar el buen depósito por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ellos decían que eran ricos, se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. ¿Y qué palabra les dice el Señor? La segunda parte del verso 17. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Qué tal decir? Bueno, todos los que son creyentes acá, levanten las manos que tengo una palabra para usted. Usted no sabe que usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La persona no vuelve a la iglesia. Pero el Señor, como no necesita darnos palmaditas, sino que el Señor quiere sacar el máximo provecho, la mejor versión de cada uno de nosotros, nos dice la verdad en la cara. Y no solamente nos da la fórmula de diagnóstico, sino que nos da una fórmula de la medicina. El verso 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Eso qué es? Es la presencia del Señor. ¿Pero qué tiene que hacerlo? ¿Se lo van a dar gratis? No. ¿Qué tiene que hacer? Comprarlo. ¿Y de quién tiene que comprar? De Él. O sea que están hablando de las ofrendas. No, nada. Yo no tengo ningún caso que conozca, pero yo me imagino el diablo usando eso para hablar de ofrendas. Sino que es la misma situación de las 5 vírgenes descuidadas, que ya iba a venir, cuando llega el esposo, ellos, las lámparas que están encendidas, eso muestra que son convertidas, están que se les apaga. Dicen a las que son prudentes, las que tenían reserva, dicen: danos de tu aceite para que nuestras no se apaguen. Y ellas dicen: ay, pero si la compartimos se nos pueden apagar la de nosotras. Mejor vayan y compren. Esa gracia instantánea no la tienes que comprar, es instantánea. La otra sí la tienes que comprar. ¿Qué es comprar? Es buscarla, es retener. Es como están haciendo muchos hoy, tal vez durmieron un poquito, están luchando para no quedarse dormidos. Es eso. El que no le importa retener, dice: ay no, pues yo me acomodo y me duermo. Arrulla más bueno este indio. El que ayuna, el que ora, el que medita, el que reconoce al Señor, ese está comprando de Dios oro refinado. Está llenando su depósito de ese oro refinado, que es la misma presencia del Señor. Sigue diciendo el verso 18: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es tan tremenda la situación que no se ve. ¿Cómo así? ¿Cómo es que desventurado, pobre, ciego? No, todo está bien. Está tan ciego que no ve. No ve. Esa es la situación de la iglesia cuando el Señor venga. Así estamos, creo, en este momento. Y no estoy hablando de iglesia Getsemaní, estoy hablando de la iglesia del Señor, universal. Y no estoy diciendo que Getsemaní sea la excepción, es parte de la iglesia universal. Pensamos que como conocemos que la gracia es el poder resucitado del Señor actuando en nosotros, pues eso es poderoso, claro. Pero no podemos depender de esas cosas instantáneas, sino de ese poder resucitado llenándonos todo el tiempo. Eso es comprar.
Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es, por eso es que les habla tan crudo, porque los ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿has perdido la comunión con el Señor? Por eso es que estás así. Entonces, Él hoy está tocando la puerta y dice, yo quiero tener comunión contigo. ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no me adoras? ¿Cuándo me alabas? ¿Hace cuánto no me cuentas tus cosas? Yo te quiero ayudar. Yo te he esperado ahí. Yo tengo la solución, tengo una palabra para ti. No dependas de la gracia instantánea. Depende todo el tiempo. No me busques cada 8 días. Búscame todo el tiempo. Camina conmigo. Búscame. Estoy tocando la puerta. Quiero que comamos juntos. Vamos juntos a trabajar, vamos juntos a estudiar, vamos juntos al parque, vamos juntos a dormir, vamos juntos a madrugar, vamos juntos al viaje, vamos juntos a todas partes. Verso 21 y 22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese verso 21 nos habla del otro depósito. La recompensa. Pero ¿qué se necesita para lo del verso 21? El otro depósito. Guardar nuestro depósito. Y ahora sí, el Señor dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy estamos en esa situación. Es el Hijo hablando a la iglesia. El Padre hoy habla por el Hijo, por el Espíritu vivificante que está en nosotros y nos está llamando a la comunión. Usted nota que lo que hace el Padre en estos últimos tiempos es llamarnos una y otra vez, de una y otra manera, a lo mismo, a la comunión. No dependamos de esa gracia instantánea. Dígale a la persona que está allí, guarda el buen depósito. Dígale, debes orar, debes ayunar, debes leer la palabra, debes congregarte, debes reconocer a Dios en todos tus caminos. Pongámonos en pie y vamos a terminar orando. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos en señal de dependencia, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia instantánea. Me has socorrido tantas veces. Pero gracias porque también hay un depósito que quiero llenar, que quiero cuidar, que quiero guardar. Hoy hago el propósito de guardar el buen depósito. Ayúdame, recuérdame esta palabra, inspírame, libérame, muéstrame, dame creatividad, dame ideas, ayúdame a rodearme bien, ayúdame a salir de trampas, porque yo quiero llenarme de ti, quiero llenar este buen depósito de ti, de tu vida, de tu gloria, de tu gracia. No solamente por mí, sino también para poder bendecir efectivamente a otras personas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por acordarte de mis necesidades. Y gracias por guardar ese depósito para aquel día. A ti, Señor, y solo a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.